Directa, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Viernes 24 de julio de este 2015 comienza una nueva Mirada Financiera. Hoy con mi panelista de los días viernes, Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, gracias, Paulina. Bienvenida tú de vuelta a los días viernes. Solamente fue un día. Parece que me echaste de menos. Fue solamente un día. Yo no te digo nada cuando te vas a Punta Arenas y son 2 o 3 semanas. Así que me faltan varios viernes, por lo menos 2. No exageres, por favor. Hoy día, la verdad que han habido noticias con respecto a la evolución de la economía china, que ha hecho caer de una manera bien importante el cobre. Las bolsas están bajando. Bueno, hay noticias, siguen reportando las empresas en Estados Unidos. Los reportes de las tecnológicas no han sido muy buenas. También hemos tenido noticias de Brasil, que Dilma Rousseff ya ha sincerado que tiene que reestructurar de nuevo su previsión de PIB para este año, su gasto fiscal. Es compleja la situación del gigante latinoamericano de Brasil. Y a nivel local tenemos algunas noticias, por supuesto, relativas, ¿no es cierto?, al índice, a los índices que pueden prever. Ayer habíamos las ventas, hoy día también tuvimos, ayer fueron las ventas de la región metropolitana, ayer fue el desempleo y también hoy se abre la posibilidad de analizar qué es lo que se viene para el próximo IMASEC. De esto y mucho más vamos a hablar en los próximos minutos, pero antes lo que esperan nuestros auditores. ¿Cómo han estado las bolsas? Y la verdad que bastante rojas han estado las bolsas. Partimos con Asia, el Nikkei descendió un 0,67%, el Hang Seng de Hong Kong también abajo un 1,06%, Shanghái también abajo un 1,75%. Europa tenemos resultados más bien a la baja. El FTSE de Londres descendió un 1,13%, el CAC 40 de París también a la baja un 0,58%, DAX alemán 1,43%, IBEX 35 1,16%. Seguimos la tendencia en rojo también en Estados Unidos y en nuestro país. Dow Jones 0,64%, Standard & Poor's 0,57%, Nasdaq 0,33%, Santiago 0,63%. El IPSA y el IJPA también desciende un 0,52%. Y una baja bien importante tuvo el precio del cobre, la bolsa de metales de Londres, 2,16%, y se transó hoy día el cobre en $2,36 la libra contado grado A. ¿Qué pasó con el dólar? Sigue avanzando una manera. Ya sobrepasamos los 6.60. 6.61 comprador y vendedor 6.61,3. Un avance de casi 5 pesos, 4,8 para ser más precisos con respecto al cierre de ayer. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también pueden hacerle sus preguntas a Alejandro Fernández en @infinitafm. ¿Por dónde partimos? Partimos por las expectativas manufactureras que retroceden con fuerza y pronuncian niveles contractivos en China. Bueno, esa es la causa de todos los males que anunciaste hoy día. Exactamente, porque el PMI manufacturero preliminar, y eso que es el preliminar, sí, de julio de Markit Caixin cae en a 48,2, una caída inesperada, ya que se esperaba una leve alza, siendo el valor más bajo desde abril del año pasado y obviamente quedando pie a expectativas bastante desfavorables para el tercer trimestre de este 2015. Así es, y bueno, cuando está bajo 50 ese indicador indica la posibilidad de contracción en la economía. Cuando está sobre 50 lo contrario, y estaba relativamente cerca de 50 y se esperaba, como tú decías, una pequeña alza, pero esto fue un golpe duro porque además quedaron muchas dudas respecto de la validez de las cifras del segundo trimestre, del PIB del segundo trimestre, que salió justo 7%. Justo 7%. ¿Cómo fue? Y no se sabe bien, o sea, hay mucha gente que no cree derechamente que esas cifras son verdaderas. Entonces, hay serias dudas respecto de la solidez de la fuerza con que está evolucionando la economía china, y eso repercute inmediatamente en el precio del cobre, en las bolsas, en las expectativas en general, porque, bueno, es la segunda economía del mundo, es la que crece más y por lo tanto es la que más contribuye al crecimiento del mundo. Y también la que contribuye a nuestro crecimiento. Sabemos, ¿no es cierto?, que lo que le pasa a China tiene
mucho mayor relevancia a lo que pueda pasarle a Europa o a Estados Unidos. Absolutamente. Fíjate que en Europa también las expectativas del sector manufacturero y servicios de julio también resultaron menores a lo esperado. El PMI manufacturero preliminar de la empresa Markit de la región disminuyó levemente. Todavía estamos en el índice expansivo, todavía no está en índices menos de 50, está en 50,2, mientras que el de servicios cayó a 53,8 o ambos, ¿no es cierto?, reflejando que la recuperación, todavía le falta mucho a la recuperación de la zona euro, ha tenido bastantes traspiés, también está la tragedia griega, ¿no es cierto?, en toda la zona. Ahora estaba leyendo que buscaban una zona donde se puedan reunir los acreedores con el gobierno griego por temas de seguridad. Terreno neutral. Terreno neutral, sí. Bueno, yo creo que tal vez en el caso de Europa este indicador fue un poquito más malo, tal vez en parte por todas las turbulencias que generó la crisis de Grecia. Y si es que es así, en los próximos indicadores deberíamos ver alguna recuperación. Pero dentro de Europa, y para dar una buena señal por lo menos, están los datos de España, que tuvo un aumento muy bueno, un aumento en el empleo muy importante, el mayor en muchos años. El desempleo baja, sigue estando horriblemente alto, sobre 22%, pero hay una noticia positiva, una tendencia favorable en la evolución de la economía española que se ha estado fortaleciendo claramente durante este año, el año pasado, y se ve que los problemas que tenía están empezando a quedar atrás. Falta mucho, pero los problemas parecen estar en vías de solución. Bueno, eso con respecto a Europa. Si miramos un poco, hacemos una mirada hacia lo que sucede en Estados Unidos durante esta semana, tuvimos datos bien interesantes con respecto a las ventas de vivienda, que tuvieron su mayor crecimiento desde la crisis subprime. Efectivamente. Y ahí obviamente que están indicadores que son positivos y que vuelven a la luz, ¿no es cierto?, de lo que puede ser un aumento de tasas de la Reserva Federal ya a partir de septiembre. Sí, bueno, y hubo una filtración, entre comillas, de un documento de la Reserva Federal donde indican que la tasa subiría probablemente en septiembre, pero la mayoría de la gente no cree que haya sido una filtración, digamos, sin una causa, o sea, que fue a propósito. Pero es un tema. La mitad de los analistas cree que la tasa sube en septiembre, un poco más de la mitad. Y el mercado financiero, en cambio, está un poquito más cauteloso, cree que de aquí a fin de año hay un ajuste bastante más marginal en la tasa, que llegaría a 0,3, 0,4 eventualmente, mientras que los analistas, o un grupo de analistas por lo menos, encuestado por Bloomberg me parece, está pensando que puede haber 2 alzas de tasa y que la más probable, es más probable que sea en septiembre que en diciembre. Pero la próxima semana tenemos reunión de la Reserva Federal, 28 y 29 de julio. Es la última antes de septiembre, o sea, en agosto no hay. Y por lo tanto, también se espera con cierta expectación porque podría haber alguna señal adicional respecto de si es que la tasa sube o no en septiembre. Acotar un poco más las probabilidades. De ese punto de vista va a ser interesante revisar el comunicado, ver las declaraciones posteriores de Janet Yellen y entonces ver si es que este lobo que se está asomando hace tiempo ya finalmente saca la cabeza y la tasa empieza a normalizarse. ¿Pero tú crees que tendría mucho impacto, Alejandro? Porque este lobo que ha estado sacando la cabeza hace mucho rato, yo creo que ha hecho que los mercados internalicen un aumento de tasa, o a lo mejor cuando llegue ese aumento de tasas no se produzca tanta volatilidad como era el temor que existía hace... ¿Cuándo empezó esto? ¿Hace cuánto fue? Ya un par de años, ¿no? ¿Un año y medio? Sí, por lo menos un par de años. Sí, lo que pasa es que yo creo que efectivamente ese es el objetivo, tratar de que este sea un no evento, que no haya que no sea noticia, que nadie se preocupe mayormente por el tema, y por eso están tratando de fijarle fecha por anticipado lo más posible, dentro de lo que se puede, obviamente. Pero siempre cabe la duda. El día que se anuncie la tasa sube, ¿cómo va a reaccionar el mercado? ¿Cómo van a reaccionar las tasas? ¿Qué va a pasar con el dólar? Son preguntas que uno esperaría que tengan una respuesta en general
de poca movilidad, ¿no es cierto? Pero de repente puede no ser tan así. ¿Y qué pasó hoy día con el dólar? ¿6.60? 6.61, subió como 5 pesos respecto a ayer. Sí. Es harto. Es mucho. O sea, obviamente además, que uno puede decir, ay, claro, bajó el precio del cobre y la ecuación es que suba el dólar. Sí. ¿Pero tanto? No, además que lleva cuántos días subiendo de manera consecutiva, ya son 7 u 8 días seguidos y es el nivel más alto desde que empezó la reversión en la crisis subprime y el tipo de cambio. Como del año 2008, ¿no es cierto? Sí, entre fines del 2008 y comienzo del 2009 no se veían niveles tan altos y la sensación que hay, porque ahora las apuestas son de que el precio del cobre llega a los $2 de aquí a fin de año, por lo menos de algunos supuestos expertos. Si es que eso ocurre, bueno, yo creo que vamos a ver todavía 20 o 30 pesos más de alza. Ahora, hay otros analistas que creen que si bien en el corto plazo hay un espacio para que el precio caiga más, en el mediano más bien, pensando, pero incluso a partir del año que viene, lo más probable sería que el precio suba. Porque las condiciones estructurales del mercado no son tan malas. O sea, es cierto que la demanda de China parece que ha bajado, pero los inventarios no son tan grandes. No hay tanto cobre en los inventarios, entonces eso quiere decir que se puede proveer de un poco más. Exacto. Y por otro lado, si bien la oferta parece que ha estado creciendo relativamente rápido durante el primer semestre por lo menos, la perspectiva es que no pueda seguir haciéndolo en la misma medida hacia adelante, porque no hay proyectos nuevos o hay proyectos nuevos que están atrasados y los yacimientos antiguos están, bueno, en el caso nuestro, que somos los principales productores de cobre, están con problemas de leyes de mineral, con aumento de costos de extracción porque hay que ir cada vez más abajo. Y con paralizaciones, ahora estamos viendo paralizaciones, ¿no es cierto?, en Codelco, en su sede de El Salvador, e incluso con incidentes, con un muerto, un contratista muerto. Entonces ahí veíamos a las autoridades también en el día de hoy, no hablando sobre los impactos económicos, sino que también qué había pasado con las fuerzas especiales de Carabineros. Es muy, muy compleja la situación que se está viviendo y eso obviamente que nos afecta, ¿no es cierto?, la producción que tenemos. O sea, la Federación de Trabajadores del Cobre, por ejemplo, no solo lamenta esta tarde el fallecimiento de esta persona, sino que también le pide a Codelco que inicie un plan para regular las actividades críticas. ¿Qué es lo que se está negociando? Se está negociando un plan para ellos de negociación colectiva para el 2015. A ver, lo que pasa es que este conflicto que ha surgido en estos días es con los contratistas, es decir, son trabajadores que no son de Codelco, pero que le prestan servicios a Codelco. Y ellos están pidiendo algunos cambios, algunos ajustes en sus condiciones laborales, cosa que en principio debieran conversar con las empresas que los contratan a ellos directamente, pero ellos prefieren ejercer presión sobre Codelco porque saben que de esa manera pueden tener un mayor efecto, pueden tener resultados. Pero y es complejo el panorama, sobre todo porque en la producción de cobre, las empresas contratistas, si uno analiza la cantidad de personal que está contratado por Codelco y los contratistas, la verdad que los contratistas tienen un número bastante muy alto. Grande, es muy grande, sí, y yo creo en todo caso que es un mal momento para hacer exigencias importantes porque con el precio, como estábamos comentando, el precio del cobre está compleja y el cobre, ¿no es cierto?, que en perspectiva que está a la baja. Las utilidades de Codelco han sido muy malas en los últimos meses o los últimos años, entonces no es el escenario como el que hubo varias veces en el pasado cuando las utilidades eran altas, Codelco ganaba mucha plata, el precio era altísimo y venía en alza además, y eso, bueno, las empresas estaban dispuestas a pagar cualquier cosa con tal de que no hubiera paralización, porque era muy caro dejar de producir. Pero hoy ¿qué pasa con este precio, Alejandro, este precio de $2 con respecto a algunas divisiones de Codelco que tenían costos por sobre bueno, Salvador claramente está en problemas. Se ha hablado muchas veces de que podría cerrarse porque es la que tiene costos más altos. No es mucha producción además y eso hace que los costos sean más altos, los costos fijos se repartan en menores toneladas de cobre.
A ver, en general yo diría que los yacimientos chilenos están relativamente bien. O sea, si el precio cae más, los que más sufren son algunos yacimientos extranjeros en Estados Unidos, en otros países. Una de las minas más eficientes o de las empresas más eficientes es Antofagasta Minerals, que tiene la capacidad de resistir muy bien una caída del precio hasta los $2. Codelco, dentro de todo también, pero Codelco tiene el problema de que sus yacimientos más importantes tienen 100 años. Exactamente, y tienen baja ley, ya sabemos, ¿no es cierto? Claro. Todo el proceso, estas reformas estructurales que tiene que hacer para hacer, por ejemplo, incluso de Chuquicamata, una mina subterránea, y en eso está. Así son aportes millonarios para poder prolongar la vida útil de estas. Y las inversiones que se están haciendo en el Teniente también son extraordinariamente grandes y han enfrentado una serie de dificultades técnicas que han complicado el avance de esas obras. Entonces, es un escenario complejo realmente. Son recursos naturales no renovables, como uno le enseña a los hijos cuando le enseña los recursos naturales, los renovables, no renovables, y ahí vemos los problemas que pueden surgir a raíz de estos recursos que no son ilimitados. Sí, no, y es una lástima que estemos todavía dependiendo de tal manera de esos recursos. ¿Qué pasa con la tecnología asociada al cobre? Nosotros deberíamos tener un know-how mayor que muchas naciones, deberíamos estar exportando eso, precisamente eso. Pero bueno, estoy conversando con Alejandro Fernández, el gerente de estudios de Géminis. Alejandro, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Bueno. Yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros. Luego de una pausa hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking. Un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. This is a demonstration of Wirecast. Ya estamos de vuelta y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy aquí conversando con Alejandro Fernández, el gerente de estudios de Géminis. Dimos una vuelta al mundo, volvimos un poco a Chile con el cobre, pero me gustaría, antes de entrar a la realidad económica nacional, ver lo que ha pasado en Brasil, una Dilma Rousseff que está muy, muy complicada. El mal pronóstico económico obliga a la presidenta de Brasil a rebajar los gastos y las metas fiscales. El superávit será de apenas un 0,15% del producto, sumando los ajustes anteriores y los recortes que ya superan ya casi los 22.000 millones de dólares. Sí, la situación económica de Brasil es complicada, es resultado, bueno, en parte de caída en el precio de los commodities, desde luego, pero fundamentalmente es por un manejo macroeconómico inadecuado que se prolongó por varios años y que generó desequilibrios importantes, entre ellos un déficit fiscal que el año pasado tuvo un déficit de más de 6%, una inflación que no se ha podido controlar a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Banco Central, que además no tenía mucha autonomía para hacerlo en el primer gobierno de Dilma Rousseff, y están además los escándalos de corrupción que la afectan a ella en alguna medida. El tema de Petrobras, desde luego, donde ella fue presidenta, pero también varios otros escándalos que están afectando a empresas que han trabajado para Petrobras, por ejemplo, y que ha llevado a que incluso se generen consultas desde otros países respecto de estos temas, porque podría haber de repente la intervención o juicios que se inicien en otras partes respecto del mismo tema. Entonces, bueno, el panorama de Brasil es bastante complicado, las perspectivas de crecimiento, o sea, de decrecimiento ya está en recesión. Se han ido acentuando, se espera una caída según Consensus Forecast del orden del 1,6% para este año, crecimiento nulo para el año que viene,
pero el propósito de esto es salvar, bueno, por una parte salvar la clasificación de grado de inversión que tiene Brasil para su deuda, pero por otro lado generar condiciones para el crecimiento futuro que sean sostenibles. Y eso es complicado porque la inflación no para, por la caída en la actividad económica, el avance en controlar la situación fiscal va a ser muy menor este año, y tenemos reunión del Banco Central de Brasil la próxima semana. Y el consenso que suba la tasa de los nuevamente. analistas espera que suba. ¿Cuánto está ya? Casi en 12%. Está en 13,75. 13,75. Y llegaría a 14,25. Pero imagínate con eso o sea, ¿cómo le dan pie a una mayor evolución de la economía con esa tasa de interés? Claro, lo que pasa es que no hay salida. Y yo creo que ese es un buen ejemplo de lo complicado que es portarse mal, porque después nadie te cree y lograr restablecer la credibilidad en las políticas es muy difícil, toma mucho tiempo. En Brasil no se ha logrado nunca en la práctica porque no ha habido suficiente credibilidad al respecto, y eso entonces te lleva a que finalmente, por haber tratado de evitar el dolor, los costos de corto plazo o de generar algún beneficio de corto plazo, ya sea a través de la política monetaria expansiva o de la política fiscal expansiva o de ambas, finalmente terminas pagando los costos que están pagando ahora en Brasil. Entonces, bueno, es una lección que nosotros sí. Espero que hayamos aprendido. O sea, yo creía hasta hace un tiempo que ya se había aprendido. Que estaba completamente aprendida, pero hoy día uno de repente lee cosas en te genera dudas. Que me genera algunas dudas. Sí. Bueno, yo creo que vamos a entrar a esas cosas que te generan dudas, pero antes precisar de cómo nombran al ministro de Finanzas, Joaquín Levy, que llegó a principios del gobierno a tratar, ¿no es cierto?, de restablecer las confianzas. Es un hombre que tiene bastante credibilidad a nivel internacional y también a nivel interno, y le dice: Joaquín Manos de Tijera, comenta el diario argentino La Nación a Levy, que afirmó que la decisión significa realismo y transparencia. O sea, le dicen manos de tijera porque está recortando absolutamente todo para poder partir de una base más realista a lo que sucede en Brasil. Y vengámonos a nuestro país. ¿Qué pasa con cómo es? También tenemos realismo. Pero tal vez una pasada por Argentina antes que lleguemos a Chile de nuevo. Tenemos un poquito de tiempo, creo yo. Y es que octubre es el mes. Bueno, ¿hay cambio de línea de gobierno? No. En Argentina... ¿Cómo que no? En Argentina, bueno, el dólar blue, el paralelo, volvió a los 15 pesos por unidad porque las perspectivas de la gente se han deteriorado respecto de lo que puede significar un gobierno de Macri, que comentó hace algunos días que muchas de las cosas que se han hecho las va a mantener. Pero uno diría, bueno, las cosas buenas está bien mantenerlas, pero no, está hablando de algunas de las cosas malas también. Entonces, además, hoy día los expertos electorales argentinos dan por ganador a Dante Scioli, el gobernador de Buenos Aires, que es el representante del gobierno actual, o sea, es el candidato del gobierno. Entonces, el programa en Argentina también se ve interesante desde el punto de vista político, y yo creo que si lo que ocurre una vez que se elija el nuevo gobierno y asuma y hay una continuidad en las políticas, va a haber una crisis probablemente más profunda que la que hay en Brasil hoy día. Es complejo el panorama también, ¿no es cierto? Porque también tiene esta inflación desatada, también tiene las cifras que nadie le cree a lo que se habla en Argentina. ¿Te acuerdas cuando comenzamos el programa? Sí. Hablamos de China y decíamos que de repente no entendíamos estas cifras, pero en Argentina es aún peor. Nadie le presta plata, no está dentro de los mercados financieros. Es muy, muy compleja la mirada. Y Venezuela está entrando en una situación crítica también, tiene elecciones en noviembre, o sea, el panorama regional no está... Estamos en un vecindario bien malito, ¿eh? Y nosotros que éramos los niños buenos, los buenos alumnos, la verdad que nos hemos echado a perder un poco. Nos echamos a perder bastante, o sea, hoy día se ve poca diferencia respecto del vecindario, y los analistas externos lo están diciendo con toda claridad. O sea, de repente me llegan reportes de afuera donde dicen que en realidad la perspectiva de Chile es negativa y que no tienen atractivo para invertir. Fíjate que aquí hay un reporte, ¿no es cierto?, que elaborado entre las 40 naciones a nivel global
por el Pew Research Center, revela una visión pesimista de la economía en Chile. Chile es el segundo país donde más aumenta la visión pesimista. Y el índice, no solo los analistas ven con pesimismo lo que está pasando en nuestro país, sino que también los consumidores, porque hoy día se dio a conocer, ¿no es cierto?, el índice de confianza, la encuesta de expectativas económicas en el Gran Santiago que elabora el Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo la confianza cayó 2 puntos durante el segundo trimestre respecto al primero. Estamos hablando de un indicador que presenta una baja de 8,8 puntos entre abril y junio en relación al mismo periodo de 2014. Sí, y eso no hace más que corroborar lo que muestran otras mediciones similares. Por ejemplo, la de Adimark para el mes de junio mostró su nivel más bajo desde mediados del año 2009, cuando estábamos empezando el proceso de salida de la crisis subprime. En general, la evolución de los indicadores que tenemos apunta a que los datos que vamos a ver, la próxima semana tenemos todos los datos sectoriales del INE, incluyendo el desempleo, pero los datos sectoriales que nos permiten calcular por lo menos preliminarmente el IMASEC, y todo apunta a que tanto junio como por lo menos los 2 meses siguientes van a seguir siendo muy malos. Tú tienes una visión bien pesimista. Yo, desgraciadamente, creo que es realista, pesimista realista. Pero es mala. O sea, cuando uno ve que la encuesta del Banco Central está proyectando 3% para el año que viene, o sea, yo no le veo ni un fundamento a eso. O sea, puede suceder, pero requiere de cambios en las políticas que hoy día no se ven como probables, y por lo tanto más bien me parece probable que tengamos un tercer año de crecimiento en torno al 2,5% o incluso menos que eso. Bueno, se nos acaba el tiempo y yo tengo que preguntarte de las cosas que hay que estar atentos la próxima semana. Ya dijimos, ¿no es cierto?, la reunión de la Reserva Federal el 28 y 29. Tú hablaste sobre los indicadores del INE, sí, que hay que estar atentos para, ¿no es cierto?, hacer la proyección del IMASEC, que creo que sale la otra semana. La primera semana de agosto saldría el IMASEC. Tenemos también la primera señal de PIB para el segundo trimestre en Estados Unidos, el 31. ¿Cómo se viene eso? Se piensa que va a ser 2,4% anualizado, que es obviamente una recuperación. Recordemos que el primer trimestre hubo una caída de 0,2 anualizado, y es una cifra algo mejor de la que se esperaba hace algún tiempo. O sea, los indicadores sectoriales que se han publicado apuntan a una cifra algo mejor, incluso ha llevado a que las proyecciones para el año mejoren desde 2,2% a 2,4%. También tenemos la minuta de la reunión de política monetaria última del Banco Central. Hay datos en Japón, inflación, desempleo, inflación en la eurozona. Hay bastantes datos que salen la próxima semana, pero yo creo que los ojos van a estar puestos en Janet Yellen. Vamos a ver qué nos dice la señora Yellen la próxima semana. Alejandro, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, tú también. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.